Tómala. Hoy platicaremos que López Obrador cerró Puente Grande para evitar ser sorprendido por Alfaro. Te diremos si Alfaro tenía planes, tenía complicidades o estaba embarrado para dejar escapar o no a los presos. ¿Qué tan cierto hay de todo esto? Aquí lo veremos. El presidente López Obrador le acaba de dar un tremendo madruguete al gobernador Enrique Alfaro al cerrar la cárcel federal de Puente Grande, Jalisco, para evitar que el emesista concretara su malvado plan de dejar escapar a cientos de reos. Hay muchas versiones en el aire sobre este tan importante cierre, pero hoy te platicaré sobre la que más resuena, referente a los increíbles túneles que la Sedena y la Guardia descubrieron, los cuales presuntamente revelarían las intenciones de Enrique Alfaro. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Toma al Alfaro. López Obrador evita que Alfaro sabotee su gobierno. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? A petición de ustedes nos pidieron que abordáramos este interesante tema de cómo se cerró Puente Grande, uno de los centros de readaptación federal más icónicos del país, no solamente porque ahí fue donde se escapó Guzmán durante el gobierno de Vicente Fox por la presunta cantidad de 20 millones de dólares, no, sino porque ahí había malhechores de máxima seguridad y que mucho ojo, al haber gran relación e influencia con autoridades estatales, se tenía esta preocupación, este pendiente que recordemos cómo el propio gobierno de Alfaro reconoció que en la fiscalía habían infiltrado, estaban colaborando, trabajando personas que no eran de confianza, que eran de grupos y de delincuentes. Por lo tanto, si ellos mismos estaban reconociendo, y al haber tanta influencia de funcionarios estatales, de políticos estatales, por estar en mismo Jalisco, una prisión federal, qué bueno que se hizo esta jugada o este movimiento estratégico, al grado que el propio Alfaro salió a decir a los medios de comunicación que él ni enterado estaba, que la forma por la que se enteró del cierre de Puente Grande fue por los medios de comunicación. Claro, ¿cuáles fueron las razones? Hay diversas versiones que se han estado manejando. Unas de ellas suenan más racionales, más interesantes y más sustentadas que otras. Antes de entrar a ver cuáles son las diversas causas, me gustaría que notáramos o viéramos esta noticia que dice: nos enteramos por los medios, Alfaro sobre el cierre de Puente Grande, y menciona la nota: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en exclusiva informó que sobre el penal federal la comunicación previa y posterior al darse a conocer de su cierre ha sido nula. Nos enteramos por los medios de comunicación y respetamos la decisión. Nos hubiera gustado tener más claro qué es lo que buscan hacer con esta estrategia, qué es lo que piensan hacia adelante con respecto hasta las instalaciones, pero hasta el momento no hay información. No, hombre, el señor salió a hacer su berrinche porque no le habían avisado, porque no le habían pedido permiso. Claro, señor, no se le tenía que pedir ni permiso ni avisar, y más porque ha habido muchísimas versiones y documentos y pruebas, tanto de las investigaciones estadounidenses reveladas por la propia Anabel Hernández, que Alfaro ha estado embarrado hasta las manitas con los grupos de malhechores. Por lo tanto, pues no era de la confianza, no se le podía decir o avisar. Que tenemos en esta nota que menciona: cierre de Puente Grande refleja el conflicto entre Jalisco y el gobierno federal, opinan. Y dice esta nota: la manera en la que se anunció el cierre permanente del Centro Federal de Readaptación Social número 2 en Puente Grande, Jalisco, muestra nuevamente la confrontación entre el gobierno federal y estatal. El anuncio de este lunes dejó ver que no hubo un aviso previo a las autoridades de Jalisco, lo que para una decisión de esta envergadura parece incomprensible, pues impacta la percepción de que Jalisco es un lugar inseguro y no tiene la capacidad en materia de seguridad pública como para albergar
uno de estos centros donde se encierran a los reos de alta peligrosidad. En junio pasado, tanto el gobernador Enrique Alfaro como el fiscal Gerardo Octavio Solís reconocieron que la fiscalía estaba infiltrada por los grupos organizados de malhechores, por lo que no sería descabellado pensar que la decisión del gobierno federal tiene que ver con una posible infiltración de la delincuencia organizada en el centro. En julio pasado se realizó un fuerte operativo en el que intervinieron tanto elementos de la Sedena y de la Guardia para trasladar a casi 400 reos de este penal a otros centros penitenciarios, y en esta ocasión las explicaciones que se dieron tuvieron que ver con motivos de seguridad. Mucho ojo, pongamos esto en el centro del análisis. Hay tres cosas que vale la pena no perder de vista. Uno, cómo ya se había hecho ese traslado de 400 reos en julio pasado, en donde también no hubo aviso, no hubo señalamiento. Muchos de ellos eran los más graves y los más peligrosos. Por otra parte, el resto de reos que se ha hecho este traslado ante el cierre permanente de Puente Grande obedece a que muchos abogados, muchas personas de Jalisco, aunque no es una cuestión que se publique, pero que es un chisme o una comunicación, un secreto a voces, es que había diversos túneles en el centro. Algunos túneles que no se sabe a ciencia cierta si son nuevos o si son viejos, pero que estarían dejando este riesgo o este pendiente de que pudiera ser una sorpresa en donde Alfaro, al estar aquí más que relacionado con el grupo Jalisco y con muchos malhechores, pues tendrían esta posibilidad de sabotear al gobierno de López Obrador. Algunas personas podrán decir, oye Saúl, pero en realidad, ¿qué tanto estaban embarrados o no? Pues recordemos cómo el mismo gobierno de Alfaro, por medio de la fiscalía, por medio de Gerardo Octavio Solís, habían señalado que estaba infiltrada en los grupos de los elementos del Ministerio Público, de la propia Fiscalía, elementos de los grupos de delincuencia organizada. Por lo tanto, nos parece sumamente creíble y que estas versiones tienen mucha fuerza. Lo interesante es este mensaje que se manda a la sociedad, en donde podemos ver que no es de la confianza de Enrique Alfaro, porque pareciera que está siguiendo el mismo estilacho que Javier Corral, en donde aprovechan toda la información que obtienen de los eventos en donde hay una coordinación federal con el propósito de estar intentando sabotear al gobierno. Delicado definitivamente. ¿Era bueno que se tomaran cartas en el asunto? Claro que sí. ¿Por qué es fundamental que en este caso el gobernador Enrique Alfaro también sea investigado si está no solamente infiltrado con personas de mangos medios o altos, sino también hasta el mismísimo Alfaro? Recordemos que la periodista de investigación Anabel Hernández ha señalado cómo el propio Enrique Alfaro ha sido investigado por las autoridades gringas por tener estas relaciones turbias con los grupos de delincuentes. De ahí la necesidad que el gobierno de López Obrador mantenga esa estrategia de sigilo, de no avisar, de no comunicar, y que la coordinación o el trabajo pueda hacerse cada uno en el ámbito de sus competencias, cada uno en el ámbito de su chamba, porque aquí creo que quien sale perdiendo es la propia ciudadanía cuando estos políticos nos dan la espalda. Vale la pena señalar o ser solidarios con todos estos abogados, funcionarios, profesionales, comerciantes que van a tener pérdidas al momento de que se cierre permanentemente este centro de readaptación. Sin embargo, creo que es mucho mejor para los ciudadanos tener la certeza que no van a haber estas sorpresitas como una fuga masiva, con lo que pudieran
pegarle al gobierno de López Obrador y que esto permitiría capitalizar políticamente a Enrique Alfaro. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen capaz a Enrique Alfaro de querer sabotear al gobierno de López Obrador? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecherruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. La Gaviota y Salinas de Gortari ya valieron. Hoy platicaremos cuáles son las pruebas que se revelan para demostrar la turbia complicidad entre Salinas de Gortari y la Gaviota para desfalcar al IMSS, y todavía se hacía esta señora que estaba trabajando por el DIF cuando lo menos que hacía era eso. Es un honor para mí trabajar en el DIF, en la asistencia social, caminando junto a mi esposo, el presidente de la República, y apoyarlo con la responsabilidad.